Buenos días, papito. Buenos días, mamitas. Buenos días, chicos. Hoy continuamos con nuestras clases programadas para esta última semana de abril. ¿Sí? Bienvenidos, chicos, al curso. El tema es el área de ciencia y tecnología. Hoy día hablaremos del ADN. Bien. Vamos a activar nuestros saberes previos haciendo la siguiente, un análisis, para que haga un análisis, ¿sí? A medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que nos parecemos más a papá o a mamá, ¿no? Luego van a observar frente a un espejo las características físicas que heredaron de sus padres, y luego lo van a comentar con sus padres, ¿sí? ¿A qué se deberá que se parezcan a mamá o a papá? ¿No? Hoy día hablaremos del ácido desoxirribonucleico, o sea, del ADN. ¿Qué será este ácido? ¿No? Esta es la molécula que lleva la información genética que pasa de padres a hijos. El ADN tiene miles de decenas de genes que se encargan de fabricar las proteínas necesarias según la información que copia del ADN. Entonces el ADN está formado por genes, ¿no? La mayor parte de este ácido está contenido en el núcleo celular. Cada célula de nuestro cuerpo almacena una copia de esta información. Y cada molécula de ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos que se cruzan entre sí y forman una doble hélice. Más adelante vamos a ver la imagen de cuáles son estas cadenas. Los nucleótidos son unidades formadas por una molécula de azúcar, otra de fosfato y de 4 bases nitrogenadas. Por ejemplo, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estas bases se combinan para formar el código genético que controla la transmisión de los caracteres hereditarios. En el ADN, la A se une a la T, o sea, la adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina. No hay otra forma, solamente pueden unirse de esa manera. Los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por los siguientes bioelementos, ¿sí? Estos hablamos en la diapositiva anterior de los ácidos nucleicos, y estos son macromoléculas que están constituidos por estos elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, y a veces contiene también azufre, que a la vez forman unidades básicas llamadas nucleótidos, ¿sí? Aquí está una gráfica, ¿no? De nucleótidos. Dice, esta representación gráfica es la representación de un nucleótido donde se encuentran los 5 bioelementos. ¿Cuáles son estos elementos que forman este nucleótido? El fósforo, que se encuentra en el fosfato, carbono, hidrógeno y oxígeno forman la pentosa, y el carbono, hidrógeno, oxígeno y además el nitrógeno forman las bases nitrogenadas. Vamos a ver los tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, ADN o DNA, es una macromolécula que se encuentra en los núcleos de todas las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas. En el ADN están grabadas las instrucciones necesarias para la construcción de un individuo completo. El otro ácido es el ácido ribonucleico, el ARN o RNA, que es una macromolécula más sencilla formada por una cadena de nucleótidos. Es el encargado de trasladar la información genética que contiene el ADN hacia el citoplasma, en donde se fabricarán las proteínas. Por ejemplo, mientras que el ADN contiene la información genética, por decir un recetario, el ARN utiliza esta información para elaborar las proteínas del individuo como si fuera el cocinero, ¿no? Vamos a ver y hablar de la herencia humana. Cuando una célula va a reproducirse, las cadenas de ADN se condensan formando los cromosomas. La célula humana contiene 46 cromosomas que se agrupan en 23 pares de manera exacta. Los 22 primeros los 22 primeros pares transmiten los caracteres, como por ejemplo el color de los ojos, el tipo de la piel, ¿no? Y etc.
Y el par número 23 transmite el sexo, por lo que es diferente, ahí se halla la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Es ahí la diferencia, en el cromosoma, el par 23. Los espermatozoides tienen un cromosoma en forma de Y, y mientras que los óvulos tienen uno en forma de X. El espermatozoides es la célula masculina para la reproducción y el óvulo es la célula femenina, ¿no?, para la reproducción, quienes realizan la reproducción humana, ¿no? Cuando este espermatozoide, que es el espermatozoide Y, se une con un óvulo, que se forma la célula cigoto XY. Recuerden que el óvulo solamente son X nada más, ¿sí? Nada más tienen los cromosomas X y el varón tiene XY, pero para reproducirse, para que se forme un bebé, se utiliza del varón el espermatozoide Y de la mujer se utiliza el cromosoma X, ¿no? Bien, acá dice, se forma una célula cigoto XY que da lugar a un bebé varón. O sea, para que nazca varón se necesita la combinación de los dos cromosomas, ¿no? X y Y del varón, ¿sí? Pero cuando un espermatozoide X, o sea, de la mujer, perdón, del varón, se une con un óvulo, o sea, con otra X, X con X, se forma el cigoto XX y da lugar a una bebé mujer, ¿sí? O sea, para el varón, repito, para el varón, el espermatozoides tiene un cromosoma que es y la mujer tiene el cromosoma X. Entonces, para el varón se forma con el cromosoma X de la mujer y Y del varón. Y para la niña, el cromosoma X del varón y X de la mujer, ¿sí? Para la niña es XX y para el niño es XY. De ahí depende el sexo del bebé. Bien, vamos a ver ahora la utilidad del ADN. ¿Para qué se utiliza el ADN? La utilidad del ADN es evidente para determinar la paternidad de los hijos. En la medicina también es útil en la resolución de delitos, en la identificación de personas desaparecidas, etcétera, ya que toda la información de cualquier ser vivo está escrita en su ADN. Nuestro ADN determina nuestros rasgos físicos, carácter, aptitudes, lazos familiares y la predisposición a padecer ciertas enfermedades como la diabetes. Cuando se dice que es útil en la resolución de delitos es porque mediante de repente las huellas de una persona que ha cometido un delito, por decir, ¿no?, un asesinato, le disparó a alguien, se puede hallar en las huellas de esta persona, ¿no? Se utiliza para eso la prueba del ADN y ahí pueden realizar o identificar, ¿no?, a quién de repente en un asesinato, a quién mató a una persona, ¿no? Y en el caso de personas desaparecidas, por ejemplo, también, por ejemplo, cuando sufren un accidente y no pueden reconocer su cuerpo, se le realiza, ¿no?, la prueba del ADN para identificar quién era esa persona, ¿no? Entonces es para eso muy, muy útil el ADN, ¿sí? También acá dice para las enfermedades como la diabetes, ¿no? Ahí se hace la prueba del ADN y puede determinar, ¿no?, si padece de diabetes, ¿no?, o de cualquier otra enfermedad también. Las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones son cambios permanentes y transmisibles en el material genético de una célula que puede ser producida por error de copia en el material genético durante la división celular o por la exposición a los rayos X, a los rayos ultravioletas del sol, a las drogas y a los virus, algunas veces, ¿no? Estas modificaciones pueden ser beneficiosas para los seres vivos al adaptarse a su ambiente. Otras, en cambio, son perjudiciales al provocar enfermedades, malformaciones o la muerte. Por eso, cuando las mujeres están embarazadas,
¿no? Se les prohíbe entrar a un lugar donde se realizan los rayos X, ¿no? Porque puede pasar esto que estamos viendo ahora, ¿no? La malformación de un bebé. Entonces se prohíbe a estas personas que están en estado de gestación entrar a uno de estos cuartos, ¿no? Donde se hacen los rayos X, ¿no? O también dice los rayos ultravioletas del sol, también a veces son dañinos. Las drogas, obviamente, si consumen drogas, ¿no? Virus también, ¿no? Dice que puede ser beneficioso para algunos seres vivos para adaptarse a su ambiente, pero también pueden ser perjudiciales porque provocan enfermedades, malformaciones, ¿no? Hasta la muerte también. Aquí tenemos el gráfico, ¿no? De estas mutaciones. Estas son las cadenas de los nucleótidos. Aquí están, ¿no? Estos son las cadenas que se entrelazan. Más adelante vamos a ver otro gráfico. Y aquí se da la mutación, ¿no? Miren cómo se rompe acá. Esta es la mutación, ¿no? Mutación quiere decir quitar, ¿no es cierto? Extraer. Aquí se quita esto y es producido a veces por los rayos X, por los rayos ultravioleta, por el consumo de drogas. Y bueno, dice que puede tener el beneficio, ¿no? Para algunos seres vivos, pero puede ocasionar la muerte o alguna malformación. La estructura del ADN. La estructura del ADN era un misterio hasta que los zoólogos James Watson y el físico Francis Crick descubrieron la estructura y el comportamiento del ADN, a lo que les valió el Premio Nobel de Medicina en 1962. El ADN transmite la información genética. Aquí tenemos la estructura del ADN en imagen, ¿no? Aquí está la adenina, la timina, guanina, citosina de la que hablamos anteriormente. Este es el esqueleto del azúcar, ¿no? Todo esto que está acá. Y estas son las par de bases, ¿no? La base nitrogenada. Cuando una de estas bases, en el anterior vimos, ¿no? Cuando se producen las mutaciones, una de estas bases se destruye, ¿no? Su descubrimiento, vamos a hablar de su descubrimiento. El ADN fue aislado por primera vez por el suizo Friedrich Mischer en 1869. Posteriormente, Robert Fulgen en 1914 describió un método para revelar por tinción el ADN y descubrió que este se encontraba en el núcleo de todas las células eucariotas, específicamente en los cromosomas. Más tarde, en 1952, Alfred Hershey y Martha Chase realizaron una serie de experimentos con los que consiguieron demostrar que el ADN era el material hereditario. ¿Cuáles serán las funciones del ADN? ¿No? Dice, el ADN posee como función específica la de participar en los mecanismos de genética y herencia celular, ¿no? O sea, es lo que se hereda, lo que heredamos, las características de papá y mamá, ¿no? Los genes heredamos, aquí se produce en el ADN, ¿no? Esa es la función del ADN, ¿no? Transmitir los caracteres hereditarios. Es decir, almacena la información biológica hereditaria, llámese fenotipo y genotipo, y la transfiere o la transmite a la descendencia, o sea, a los hijos, asegurando la perpetuación de los organismos en el tiempo. Controla, también otra de las funciones es que controla y coordina todas las actividades y funciones celulares que se producen en la célula. Hay tipos de ADN, vamos a ver cuáles son estos tipos de ADN, ¿no? Vamos a mencionarlos para que tengan conocimiento, ¿no? Podemos encontrar 4 tipos distintos de ADN que son los siguientes: ADN mitocondrial, ADN recombinante, ADN fósil, ADN superenrollado. Vamos a ver qué es el ADN mitocondrial. Es el material genético de las mitocondrias. Se reproduce por sí mismo, es semiautonómicamente cuando la célula que ocupa se divide. El ADN mitocondrial se hereda solo por vía materna. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, este se desprende de su cola y de su material celular, por lo que solo intervendrán las mitocondrias contenidas en el óvulo. Este ADN no se recombina, por lo que los cambios que se hayan podido producir en él habrán sido debido a mutaciones a lo largo de muchas generaciones.
El ADN recombinante es el resultado del uso de diversas técnicas que los biólogos moleculares utilizan para manipular las moléculas de ADN. Se toma una molécula de ADN de un organismo y se le manipula en el laboratorio para ponerla dentro de otro organismo. Esta técnica se utiliza para estudiar los genes o para tratar enfermedades genéticas, como por ejemplo podemos poner la clonación. Hace algunos años se dio una clonación, la clonación de una oveja, ¿no? Para que, digamos, para que se reproduzca, ¿no? Reprodujeron una oveja que le llamaron la oveja Dolly, ¿no? Vamos a ver qué tan beneficioso o de repente que vaya contra la naturaleza puede ser esta manipulación de ADN, ¿no? Más adelante veremos. Tiene ventajas y desventajas también, ¿no? Porque va contra lo que es natural, va contra la naturaleza, ¿no? Sí es cierto que se obtienen beneficios, ¿no? Como aquí dicen, ¿no? Que podemos estudiarlos, se extrae este ADN para tratar enfermedades genéticas, ¿no? Puede ser una solución también, ¿no? A la cura de alguna enfermedad, pero también tiene desventajas. Más adelante veremos. El ADN fósil. ¿De qué se trata el ADN fósil? El estudio de este tipo de ADN se utiliza en paleogenética. Se utiliza para estudiar registros de ADN moleculares que sean lo suficientemente antiguos, pudiéndose así estudiar su composición. Se ha conseguido extraer el ADN de los neandertales y de esta forma se ha comprobado que el ser humano no tiene relación alguna con este. Miren acá el ADN del hígado, aquí en la parte de abajo podemos ver el ADN del hígado de un sacerdote de hace 4000 años y acá el cráneo de un neandertal, ¿sí? Cuando encuentran fósiles, han escuchado ustedes a veces en las noticias, ¿no? Que encuentran de repente restos humanos, ¿no? Aquí utilizan el ADN fósil, ¿no? Para saber de qué año o qué año murió esa persona, ¿no? O cuántos años tiene estos fósiles, ¿no? Cuando por lo general los que realizan este tipo de investigaciones, ¿no? En la paleogenética, ahí utilizan este ADN fósil, ¿no? Para hacer sus estudios, para realizar los estudios de cuántos años puede tener un fósil. A ver, vamos a avanzar.